Estado nuestro invitado, también participando, haciendo análisis con respecto a la libertad de expresión en el Ecuador, cómo se ha venido manejando y dando. Bueno, vuelvo y lo repito y les digo a ustedes, como lo hizo mi primer invitado, dos comisiones, a favor y en contra, estuvieron en Washington, justamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Quiero sacar como conclusión dicha reunión, que fue más que querella de información a esta comisión, tanto del gobierno como de la oposición y los medios de comunicación. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lo que quedó en evidencia es de que el gobierno, quedó demostrado de que el gobierno viene desde un tiempo acá con toda la intención de silenciar a los medios de comunicación que no son parte del Estado y también de presionar fuertemente en contra de los periodistas, de los comunicadores sociales que bajo el concepto de la libertad de expresión han desarrollado iniciativas y sobre todo no se han amilanado en denunciar los actos de corrupción del régimen. Y claro, entonces frente a ello el régimen lo que quiere es acallar a los medios y silenciar también a los comunicadores y con ese absurdo de los juicios por daño moral que no son pues de $1.000 ni de $100.000, sino son de millones. Entonces, con lo cual quiere decir que se ha hecho una reforma penal en el Ecuador, o una reforma legal, no penal, sino una reforma legal para enriquecerse en millones de dólares, utilizando la infraestructura del Estado. Ahora, la polémica también viene a estos días es cómo debe el gobierno hacer de esta invitación a este organismo internacional y cómo también permitir que todos quienes estén interesados en conocer la libertad de expresión vengan al país libre y abiertamente. Lo que pasa es que el gobierno les pone condicionamientos, entonces con ese tipo de condicionamientos es difícil que una comisión se constituya o una comisión venga. ¿Cómo cuáles? Como aquellos, por ejemplo, de que se mantenga supuestamente absoluta independencia de los comisionados frente a la posición de los medios, frente a la posición de los comunicadores sociales. Y claro, lo que hay que entender es que un organismo internacional de los derechos humanos y de la libertad de expresión no necesariamente se puede decir de que están respaldando la posición de los medios, digamos, o apadrinando la posición de los medios. Yo creo que por ahí no está la situación, sino que los organismos internacionales tienen que venir y actuar con absoluta independencia en el Ecuador y investigar. Yo creo que el gobierno no debe intervenir. ¿Investigar a todos los medios, uno por uno, a todos, o investigar solo con los que han tenido problemas? No, yo creo que en el Ecuador hay datos... ¿O el tema solo de la libertad de expresión? No, en el Ecuador hay datos importantes, pero sí se puede mirar también el asunto dentro de su contexto. Es decir, aquí hay una política de gobierno, ¿no? Aquí también hay una reforma legal y constitucional que se impulsa a restringir la libertad de expresión. Por ejemplo, lo que está previsto en los artículos 16 al 20 de la Constitución de la República, en uno de ellos, por ejemplo, hay el control de contenidos, y ese control de contenidos lo que es el régimen. Entonces no solamente es que hay un hecho específico y aislado, sino más bien es política de gobierno y también institucionalmente el gobierno logró implementar ya restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de trabajar libremente. Es decir, eso ya es constitucional. Y luego se meten las leyes. Mira, hay una reforma del Código Penal, hay una reforma... Que también va con sanciones fuertes a la comunicación. Exacto, y hay otras leyes también en donde ya están incorporadas disposiciones. En telecomunicaciones, sanciones fuertes, sí, justamente. Y la ley de antimonopolio, ni sé qué, también hay disposiciones que van en contra de los medios. Entonces el asunto es de política de gobierno, no es un caso aislado. Y por supuesto, en términos específicos, hay el caso del Diario del Universo, de Emilio Palacio, de Juan Carlos Calderón, de Cristian Zurita, entre otros, ¿no? Así como el señor que le cerraron la radio en Morona y que no lo dejaron para que exponga su caso en Washington. Entonces, mire, hay varios hechos, ¿no? Voy a cambiar de tema porque también es importante el que voy a mencionar, justamente haciendo un análisis como ex trabajador justamente o conocedor del tema petrolero de los trabajadores. Diario La Hora de este día viernes dice: la desaparición de Petro, la estación de Petro Ecuador, preocupa a los trabajadores. Temen ajustes y hablan de miles de contratos en este gobierno. Hoy se dan resultados de primera fase, tras 7 meses de que el gobierno anunció la firma del contrato con Deloitte Touche para que se haga cargo de la modernización de Petro Ecuador y Petro Amazonas. Finalmente hoy
Las autoridades expondrán los resultados de la primera fase del proceso. Mientras tanto, los trabajadores están preocupados porque podría desaparecer dichas instituciones de muchos años. Sí, ellos han querido, digamos, el gobierno ha querido desaparecer Petroecuador porque Correa tiene una posición privatizadora. Él maneja el discurso de los privatizadores. Si usted lo escucha los sábados y en sábados anteriores, el gobierno Correa se ha expresado directamente que quiere privatizar Petroecuador. Porque no saben manejarla bien, tal vez, o porque no hay esa eficiencia. No, yo diría porque ideológicamente Correa es un hombre que está alineado con esos sectores, sectores poderosos que han apoyado su gestión y su candidatura inclusive, ¿no? Entonces, mire, que quiere desaparecer Petroecuador, yo no sé con qué argumentos, y en su gobierno se han contratado dos consultorías para reestructurar Petroecuador, una con McKinsey y esta con Deloitte & Touche. Y la de McKinsey no le dio resultados, pero ya le pagaron varios millones de dólares del pueblo ecuatoriano. Después la contratan a Deloitte & Touche y esa consultoría así mismo le cuesta otros millones de dólares. ¿Para qué? McKinsey dijo que debería hacerse una sola empresa y fueron a constituir una sola empresa, es decir, a desaparecer filiales. Ahora dicen que van a conformar o van a constituir 2 filiales más y una matriz. Se ha informado extraoficialmente de que la propuesta está por ahí, es decir, crear una filial de petroproducción y otra filial de industrialización y comercialización de los hidrocarburos. Entonces, mire, buscando reformas que no tienen trascendencia, pero gastándose los millones de dólares de los ecuatorianos, ¿ya? Y claro, en buena hora que no ha tenido cabida las propuestas del régimen de querer entregar los campos petroleros, porque la intención del régimen era entregar los campos petroleros Cononaco, Libertador, Chuchufindi, campos petroleros que son básicos y fundamentales en la producción de la empresa estatal. Ahora nuevamente quiere entregarle a Sacha de una manera ilegal, como se iba manejando Sacha, entregándole a PDVSA. Ninguna ecuatoriana y ningún ecuatoriano. ¿Pero qué pasa en el tema petrolero en el país? ¿No hay justamente estas instituciones que puedan hacer algo para restablecer, para rescatar como está? Por eso hay que ir a otros organismos donde pueden hacer mejor y eficiente el trabajo. No, lo que pasa es que el gobierno de Correa ha seguido siendo un gobierno extractivista de petróleo como han sido los gobiernos anteriores. Correa no ha construido, por ejemplo, una refinería para procesar petróleo y obtener derivados. La de Manaví se ha hablado. Eso simplemente es un cuento, porque eso nunca se va a construir, nunca hay, digamos, no hay los recursos para que se pueda construir esa refinería. Entonces, eso no se va a construir. Y luego, digo usted, por ejemplo, en la comercialización de los combustibles, el año pasado se produjo en el Ecuador 800 millones de dólares en contrabando. 800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay una distorsión en la comercialización de los combustibles. Y claro, el gobierno no ha hecho cambios fundamentales en el manejo de estas actividades. ¿Esto es responsabilidad de los trabajadores? No es responsabilidad de los trabajadores. ¿Esto es responsabilidad de la empresa estatal? No es responsabilidad de la empresa estatal. Es responsabilidad del régimen, porque quien maneja la política petrolera en el Ecuador es el presidente de la República. Eso es una disposición constitucional y legal. Y quien debe ejecutar esas políticas es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora se llama Ministerio de Recursos No Renovables, pero son ellos, pero no los trabajadores. Tema impuestos, como miran ustedes, va el noveno, es gravísimo, el impuesto verde. Gravísimo, ¿no? Gravísimo, porque eso va a elevar el costo de vida de los ecuatorianos. En los años 80 se publicó un trabajo en este libro que se llama Estado y Política Petrolera, Estado, Política y Democracia en el Ecuador. Varios autores. En este libro se menciona por parte de Petronio Espinosa, que es un investigador y un analista de los temas políticos, de los temas sociales y por supuesto los temas económicos. Mire, él dice que en los años 80, más del 90% de los bienes de capital utilizados en el país no son de fabricación nacional. Inclusive buena parte de las materias primas que se emplean en el sector industrial deben importarse. Y dice, por esto dice la necesidad de mantener un ritmo creciente de importaciones para garantizar el acceso a los medios de producción. Y en el caso de las materias primas, para la industria, según este trabajo, se importó en los años 80 entre el 42% y 63% ¿Qué refleja eso? de las materias primas.
Eso lo que refleja es que la economía del Ecuador es una economía fuertemente dependiente del mercado internacional. Pero hablamos del 80. En los 90 se profundizó, y en esta década es mucho más, porque nosotros no tenemos moneda propia. Y la moneda que circula en el Ecuador es el dólar, no es moneda nuestra. Y para tener los dólares en el Ecuador hay que importar. Si usted no puede importar, no podrá producir y exportar. Entonces imagínense la enorme dependencia que existe hoy de la economía, de los mercados internacionales, de parte de la economía nacional. Y entonces un incremento ¿Para qué a la salida de divisas. Lo que va a hacer es subir el costo de las importaciones, va a incrementarse el costo de vida en el mercado interno. Pero la pregunta del cajón de la gente dice, ¿para qué quieren más impuestos? Bueno, el régimen quiere más impuestos, quiere más recursos para sostener un estado clientelar. Pero tiene el petróleo. Sí, pero no es suficiente. Mire que entraron en este gobierno, han entrado a ser empadronados más de 100.000 trabajadores. Y se han creado en el Ecuador cerca de 50 instituciones con rango de ministerio. Usted tiene una serie de secretarías. Mire que inclusive para sostener el sueldo de Patiño, de Ricardo Patiño, el canciller, el gobierno le creó un ministerio del litoral. Ese ministerio del litoral ya no existe, pero le crearon para que él esté siendo empleado del Estado y recibiendo un sueldo. Ese ministerio no existe, pero lo creó. Entonces, este gobierno infló el aparato estatal enormemente, es demasiadamente burocratizado. Para sostener este aparato estatal tan grande, tan burocratizado, con cerca de 50 instituciones con rango de ministerio y más de 100.000 trabajadores que ingresó a ser enrolado dentro del sector estatal, uno requiere de muchos recursos. ¿Petroecuador es burocratizado? ¿Es inflado? Yo diría que Petroecuador ha sido afectada fuertemente por este régimen. Se ha encargado de bloquearla, de boicotearla para desaparecerla, porque él quiere privatizar. Es decir, él es un privatizador. Sí, pero haya sido también, como se mencionaba, del otro lado, justamente de otras instituciones. Digamos en el caso de, que lo que ha hecho Petroecuador, digamos, el gobierno en el manejo del Estado, en el aparato administrativo, el régimen ha tenido muchos problemas. En el tema de educación, en el tema de la salud, en Petroecuador y en otras instituciones. O sea, mire, los medios de comunicación todos los días le llevan noticias al Ecuador o le transmiten noticias al Ecuador de los problemas graves que vienen afectando el caso de la salud y el caso de la educación, no solamente en el sector petrolero. Mire que en el caso de la salud hay una manifestación de las personas, de los pacientes, de los que sufren diabetes y que no tienen medicamentos para curar una enfermedad tan grave. Entonces, ahí está demostrado que el gobierno que tiene enormes falencias en el manejo administrativo del Estado. Quiero finalizar. ¿Cómo está la organización, la agrupación política de Izquierda Democrática? Bueno, hay problemas. Hay dificultades en la idea, y eso es lamentable que se den ese tipo de dificultades, de controversias internas. Ahí es un problema grave. Yo no sé, yo no soy dirigente. Los dirigentes son el doctor Dalton Basigalup o el diputado Andrés Páez, son ellos los que tienen que pronunciarse sobre eso. Yo no me pronuncio públicamente porque yo no soy dirigente, no soy militante. Sí, soy afiliado al partido y que he dado mi contribución y la seguiré dando, pero ya en cuanto a dirección del partido, esa no es mi competencia. Yo aprovecho la ocasión y la pregunta que ojalá se superen esas dificultades y se fortalezca el partido se reinscriba como tiene que reinscribirse para participarse en las elecciones del año 2013. Henry Llanes, junto a nosotros, analista petrolero.